Buenos días. Buenos días. Usted puede abrir su Biblia conmigo hoy en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículos 16, 17, 18 y 19. Zacarías, capítulo 8, versículos 16 al 19. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo se convertirá para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festividades solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Puede tomar su asiento. Padre Rey, nosotros oramos para que tu palabra pueda ser predicada sin impedimento, Señor. Que la sabiduría de tu Espíritu Santo y tu poder ayuden a tu pueblo a aprovecharse de tu palabra en esta mañana. Porque ellos necesitan tu palabra, Señor. Y que tu gran misericordia ayude al mensajero, Señor. En el nombre de Jesús. He titulado a mi sermón para hoy con las palabras del versículo 19. Amad la verdad y la paz. Amad la verdad y la paz. ¿Cómo se comienza de nuevo, verdad? Es una pregunta que nos embarga a todos desde muchos ángulos. Nosotros sabemos mucho sobre cómo somos nosotros salvados, sobre lo que Cristo hizo, lo que Dios prometió, y cómo el poder de esa redención se aplica a nuestras vidas para llevarnos hasta la salvación y asegurarnos la salvación. De lo que sabemos poco es cómo vivimos ahora los que son salvados, los que somos salvados, cómo vivimos. Y no siempre sabemos cómo expresar nuestra devoción por Dios, ni sabemos cómo corresponder a las demandas de Dios. En el contexto de nuestro capítulo, haciendo un breve resumen, nosotros vimos que si hubiera algún resumen del libro de Zacarías, estuvo en nuestro primer sermón, cuando el profeta dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y la razón por la que él dice eso a esa nueva generación que está regresando, está expresada en ese capítulo 1. Él dice, yo no quiero que le pase a ustedes como les pasó a sus padres. Es decir, esta nueva generación empieza un nuevo comienzo. Y Dios está enviando a su profeta para que ellos no cometan los errores que cometieron sus padres. En el capítulo 2, Él les asegura a ellos, lo que vimos desde el capítulo 2 hasta el 5, es como Dios cumple esa promesa de yo me volveré a ustedes. Y Él manifiesta a través del profeta con visiones y muchas imágenes la manera como Él los ama. Él dice, yo seré la muralla de fuego para ustedes. La ciudad está sin muralla, pero yo seré su protección.
Es decir, más allá de la protección que proveen las murallas físicas, yo seré una muralla de fuego para ustedes. En el capítulo 3, cómo Dios se vuelve a ellos. Él aparece en el capítulo 3 como el Dios que no desecha a los pecadores. El sumo sacerdote ha sido hallado con unas vestiduras cubiertas de estiércol y Satanás está a su diestra para acusarle. Pero cómo Dios se vuelve a su pueblo, no desechando a los pecadores, sino limpiándolos de su inmundicia, y Él provee el sacrificio para esa limpieza. En el capítulo 4, cómo Dios se vuelve a su pueblo, asegurándoles que Él les dará la victoria. En ese contexto, la reconstrucción del templo no será con espada, no será con ejército, lo recuerda, sino con su Santo Espíritu. Dios ha prometido lo que ha cumplido. Él permitió la reconstrucción de las murallas. De hecho, en el libro de Nehemías leímos cómo ellos celebraron la reconstrucción del templo. El llanto se oía, los gritos, los niños, los sacerdotes, todos. Al ver el templo, aunque físicamente no era parecido al templo de Salomón, la alegría de tener una casa donde reunirse con Dios era significativo. Pero ahora que ya están allí, que ya el templo está reconstruido, que las murallas están reconstruidas, Dios quiere enseñarle a su pueblo cómo se comienza de nuevo en la práctica. ¿Qué es lo que Él espera de ellos en esa nueva etapa? Porque ya Él les dijo, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Y ya Él mostró cómo Él se volvía a ellos. Ahora, ¿qué significa entonces que ellos se vuelvan a Él? ¿Cómo espera Dios que vivan ellos en esta nueva etapa? Si pudiéramos sintetizar lo que Dios quiere sería con la frase del versículo 19, Dios quiere que ellos amen la verdad y que amen la paz. Ahora, la devoción por Dios y el amor al prójimo no es algo que siempre va juntos en nuestra visión de la devoción. El templo ha sido reconstruido. Es decir, volverán a haber cultos, volverán a haber cánticos, volverá a haber sacerdocio, las murallas han sido reconstruidas. Pero la devoción que Dios demanda para ellos es bastante particular en este pasaje. Hay una verdad en Primera de Juan en la que vale la pena reflexionar cuando el apóstol Juan dice, si alguno dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, según el texto dice, el tal es mentiroso. Porque si no ama a su prójimo que ve, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ve? Es decir, si alguno se dice muy devoto de Dios, pero no muestra su amor al prójimo que ve, el tal no es devoto en efecto. Y en nuestro pasaje, cuando Dios le dice a su pueblo, amad la paz y la verdad, Él les quiere recordar en primer lugar las cosas que trajeron el juicio para sus padres y la manera en que Él espera que ellos vivan ahora. Cuando pensamos en los pecados que trajeron la destrucción para los padres de esta generación, pensamos en los sacrificios de los ídolos, en las inmoralidades que ellos cometieron. Pero en el capítulo 8 nosotros tenemos bien claro los pecados que trajeron el juicio sobre esta generación. Y en verdad son pecados de injusticia y robo, pecados de opresión sobre los más débiles. Él lo dice claramente en el versículo 17, dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrece Jehová. Nosotros vamos a ver qué significa eso. Amad la verdad y la paz. Es lo que Dios quiere en este nuevo comienzo. Ahora, en este capítulo 8, en estos versículos que vamos a ver hoy, convergen todas las verdades que están antes de este capítulo. La visión del capítulo 5, la visión del capítulo 6, la visión del capítulo 7 desembocan en estas verdades que nosotros vamos a ver. Cuando nosotros regresamos al capítulo 5, hay una visión bien interesante
Y es un rollo volante, se llama aquí, un rollo que vuela. Capítulo 5 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Y le respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está en un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está al otro lado del rollo, será destruido. Y yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y los consumirá con sus maderas y con sus piedras. En este rollo hay dos pecados particulares en esta visión del capítulo 5, sobre lo que Dios está advirtiendo. Es el pecado del robo, el 9º mandamiento, y el pecado del perjurio en el 3er mandamiento. Pero cuando Dios los exhorta a ellos, en el contexto más inmediato de nuestro capítulo, tenemos una repetición de estos pecados. Y lo particular es que el pecado del robo aquí tiene que ver con abusar de otras personas. Y el pecado del perjurio o el falso juramento tiene que ver con lo mismo, con usar el poder que se tiene para abusar de otras personas. En el capítulo 8, en el versículo 17, Él les dice: ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Aquí está. Ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. En el versículo 18 y 19 repite la misma idea. Ahora, seguid la paz y la verdad para ellos. Era la manera que Dios quería que vivieran. Y aquí está el quid del asunto. Es más fácil ser devoto y poner murallas en la reconstrucción del templo y piedras sobre las murallas que mostrar esa devoción en el amor por otros y en el respeto por otros. Y esa va a ser la exhortación. El pecado de sus padres fue este, que eran muy devotos de las cosas que pasaban en el templo, pero muy injustos en su vida práctica. Es decir, había una inconsistencia entre la devoción que ellos manifestaban y su celo público y la manera como ellos trataban a las personas que los rodeaban. En las Escrituras no está divorciado esto. Nuestra devoción debe reflejarse en la manera como nosotros tratamos a las personas que nos rodean. Nuestra devoción debe reflejarse en la manera en cómo nosotros tratamos a las personas que nos rodean. Por eso les dice: yo quiero que sigan la verdad y la paz. La verdad y la paz aquí es: yo quiero que tengan relaciones transparentes. Y 2, que en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con su prójimo. Hay una ilustración bastante fuerte en las Escrituras que nos permite poner peso a esto que se está enseñando, porque parece ajeno a nosotros. Reproches contra el 9º mandamiento o contra el mandamiento de no robar, pero difícilmente alguno de nosotros ha sido acusado de robo esta semana, ¿verdad? O ha sido condenado por perjurio. Pero en sustancia, ¿qué es lo que Dios está pidiendo para ellos aquí? Hay una ilustración en Primera de Reyes, en el capítulo 21. Es una ilustración lejana al contexto, porque estos son los pecados de sus padres, pero es cercana para ver lo que nosotros queremos entender. Primera de Reyes, capítulo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esa, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres.
Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad y los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ellas les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Y después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Esta ilustración es escandalosa. Todos los elementos para este juicio están en su lugar. Hay una carta real firmada con el anillo del rey. Hay un ayuno convocado para que el asunto parezca solemne y muy espiritual. Hay unos testigos, no se juzgue ningún caso sino en boca de 2 o 3 testigos. Pero todos los instrumentos religiosos y el poder aquí están siendo usados para oprimir a otras personas. Cuando el Señor dice sigan la paz y la verdad y no quiero que opriman a otras personas, se está refiriéndose a esto. Cuando la institución religiosa y los instrumentos estaban en apariencia correctos, pero estaban siendo usados para despojar de su dinero a las viudas, para despojar de su herencia a los huérfanos, para usar el poder e intratar a otras personas, para entrar en conflictos con otras personas en nombre de propósitos personales, individuales y egoístas. El tribunal que debía ser para la misericordia y la justicia, estaba siendo usado como un tribunal de Jezabel para los caprichos personales. De nuevo, la estructura completa está genial. El sello del rey, el ayuno proclamado, en apariencia, ¿no? Los testigos para que se pueda juzgar el asunto, y el juicio sobre Nabot, apedreado por blasfemar contra el rey. Pero Dios, escúcheme, este es el asunto del texto. Lo que los hombres juzgaron por correcto, un juicio correcto, Dios conocía lo que estaba pasando. Para Dios, lo que se estaba haciendo era una injusticia. Pero los hombres no podían verlo porque la estructura de las cosas externas estaba cada una en su lugar. Los pecados que llevaron a la destrucción fueron estos: que en apariencia las cosas estaban en su lugar, pero por dentro, misantropía, odio contra el otro, cero misericordia, usando los instrumentos que debían ser usados para la misericordia y el juicio, siendo usados para oprimir a otras personas. Y volvemos a la pregunta de nuestro inicio. Entonces, ¿cómo comenzamos de nuevo? Si el templo ya está y las murallas ya están, ¿qué falta? ¿Qué falta? Bueno, ¿qué falta? La devoción verdadera. Porque la generación anterior tenía mejores murallas y mejor templo, pero fracasaron en la devoción que Dios recibe. Y el Señor, queriendo que ellos comiencen de nuevo, dice: seguid la paz y la verdad. Propósitos de año nuevo,
hicimos todos, ¿verdad? Pero ¿quién incluyó en su propósito de año nuevo? Mi propósito para el año nuevo es tratar con respeto y justicia a la gente. Tratar a otras personas con respeto y misericordia. Ese puede ser un buen propósito de año nuevo. Yo sé que usted incluyó en su propósito de año nuevo leer otra vez toda la Biblia en un año, incrementar mi vida de oración, ¿verdad? Y si podemos incrementar la intercesión en la iglesia, pero incluyó en sus propósitos de año nuevo hacer misericordia con el que lo necesita, compartir mi pan con el huérfano que lo necesita, usar el poder que Dios me ha dado para compartir a otros. Un buen propósito de año nuevo podría empezar con el reconocimiento de, para este año, voy a recordarme a mí mismo que yo no soy Dios, por ejemplo. Eso sería una cosa maravillosa. Empiezo el 2024 recordándome que yo no soy Dios y por ende puede que no tenga razón en todas mis discusiones. Cabe la posibilidad en el 2024 de que yo esté equivocado puesto que no soy Dios. La restauración en esta nueva etapa implicaba sanar las relaciones. Todos los espacios en los que existes como cristiano son colectivos. La familia no eres tú solo. La iglesia no eres tú solo. El trabajo no eres tú solo. Por tanto, seguid la paz y la verdad. Será tu verdadera devoción este 2024. Hermanos míos, Dios se acerca a su pueblo y les dice, miren, no pueden impresionarme. No soy susceptible de impresionarme. Con el nuevo templo estoy alegre, lo cumplimos. Con las nuevas murallas estoy alegre, las cumplimos. Pero en verdad, dice, el nuevo comienzo será este. Seguid la paz y seguid la verdad. Amad la paz y seguid la verdad. ¿Y cómo se manifestaba eso en la vida práctica? El contexto lo dice claramente. La formalidad religiosa no sustituye el amor al prójimo y la misericordia. Repito, la formalidad religiosa no sustituye el amor al prójimo y la misericordia. Yo deseo que usted aumente sus horas de oración y sus horas de lectura y deseo que se profundice en todo eso, pero también deseo que saque algo de su presupuesto para matar el hambre de alguien. Si todas sus lecturas no le alcanzaren para eso, amad la verdad y la paz. En el capítulo 7, que es el contexto más inmediato, hay unas palabras bien especiales. Dice, aconteció que en el año 4 del rey, vamos a leer las palabras del verso 8 primero. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, juzgad conforme a la verdad. Este es el mismo contexto. Y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Escúcheme. No importa cuántas horas de oración usted incremente, échale recetas de ayunos a sus oraciones y échale otras horas de lectura bíblica. Escúcheme. Pero esto es lo que Dios quiere de usted. Que hagan misericordia y piedad cada uno con su hermano. Que no oprimáis a la viuda. Que no oprimáis a la viuda. Que no oprimáis al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. Y que ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Yo deseo que usted incremente su devoción para el 2024, pero que al menos añada en su recetario de metas devotas estas sencillas cosas. No oprimir a la viuda. No oprimir al huérfano. No oprimir al extranjero ni al pobre. Y que ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y el Señor dice en el verso 11, dice, pero no quisieron escuchar y volvieron la espalda. Estos fueron los pecados que trajeron el juicio para la generación anterior. Es increíble que la acusación no pasa por los pecados que nosotros más denunciamos en nuestras congregaciones. La acusación pasa por los pecados
sobre los que menos denunciamos en nuestras congregaciones. Y él describe esta actitud como un corazón de diamante, un corazón de diamante. Hermanos, la metáfora corazón de diamante es una cosa difícil. Un diamante es más duro que el cemento y que el concreto, imagínense. Un corazón de diamante. Y recuerde que estas cosas pasaban mientras había tribunales, reyes, templos, cortinas, sacerdotes, oraciones, sacrificios y ayunos anuales. Pero la misma gente que hacía oraciones, cortinas, sacrificios, ayunos anuales, tenían corazones de diamante a los ojos del Señor. Y lo que el Señor desafía a esta nueva generación es, ya terminamos el templo y ya terminamos las murallas, pero ahora viviréis así. Es decir, si el templo presente no se parece al de Salomón, no es tan relevante ahora como vuestros corazones. Si las murallas que tenemos ahora no se parecen a la gloria anterior de Jerusalén, lo más relevante es vuestros corazones. Y hay una manera en que se ilustra el hecho de que la formalidad religiosa no sustituye el amor al prójimo y la misericordia. En el capítulo 7, ahí mismo, regrese conmigo, versículo 1. Aconteció que en el año 4 del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer, versículo 13. Hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas. Este es a los líderes religiosos. Háblale a la crema, a las autoridades que dispensan la espiritualidad para el pueblo. Háblale y diles: lloraremos en el mes 5 y haremos abstinencia como lo hemos hecho ya algunos años. Esta es una pregunta con algo de sarcasmo. Dios enviando con ironía a su profeta. Lloraremos este año una vez más en el mes 5 y en el ayuno de abstinencia como hemos hecho hasta ahora. Y en el versículo 4 dice: vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5 y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Habéis ayunado para mí? Ellos interpusieron varios ayunos más allá del ayuno anual que era exigido, en los que se constreñían por la ciudad. Pero el Señor dice: ¿habéis ayunado para mí? ¿Cómo el Señor supo que la contrición era falsa? ¿Cuál era la evidencia? Porque estaban llorando en el ayuno. ¿Quién podía saber que la contrición era falsa? Solo Dios. ¿Cuál era la evidencia? La ausencia de misericordia. Esa era la evidencia de que la contrición era falsa. Y nosotros tenemos una ampliación de esta verdad en Isaías capítulo 58, cuando habla sobre el verdadero ayuno. Puede ir conmigo hasta allá. Isaías capítulo 58, el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello y no te detengas. Y alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jehová, Jacob, su pecado. ¿Cuál es? Este capítulo es increíble. Aquí se habla de una rebelión y un pecado. Y uno dice, bueno, lo que se va a denunciar es una cosa escandalosa. Mira lo que se va a denunciar. Ellos me buscan cada día. Esta gente son devotos. Y quieren saber mis caminos y oran por la voluntad de Dios, mis hermanos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, y me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios. Y dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Aquí está hablando de opresión sobre las personas que están bajo, los que están en autoridad, que tenían personas bajo ellos. Es decir, ayuno bastante, pero aprieto las cargas de mis trabajadores. No es que partas tu pan con el hambriento. Ya que estás ayunando, parte tu pan con el hambriento. Y que a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano. Ah, pero ¿cómo haremos eso? No podemos alimentar un Estado socialista. Y a veces Dios recurre para ayudar a los huérfanos a las políticas socialistas. No vayan a apedrearme esta mañana. A veces Dios hace misericordia a través de estos instrumentos porque los que saben cómo hacerlo no lo hacen. Y la misericordia llega a través de algunos instrumentos inadecuados. Porque los que ayunan mucho no tienen tiempo de compartir su pan. El Señor les había dicho en Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Él les dice, yo quiero que empiecen de nuevo, pero amad la verdad y la paz. Amad la verdad y la paz. Y nosotros a veces usamos tonos peyorativos para las iglesias que se dedican a las obras de misericordia. Decimos y que no. Ellos se dedican a las obras. Lo decimos así como si pertenecieran a otra clase de los que no son tan. Ellos se dedican a las obras. Manitos se dedican. Se dedican a las obras. Nosotros nos dedicamos al ayuno, ¿verdad? Está bien. Ellos se dedican a partir el pan. Esta no es mi perspectiva. Esto es lo que el texto dice. Este es el nuevo comienzo que Dios quería para ellos. El Señor dice, por favor, no hagan lo que hicieron sus padres, porque la formalidad religiosa no sustituye el amor al prójimo y la misericordia. ¿Cómo hemos de vivir en el 2024? Siguiendo la verdad y la paz. Estas palabras fueron usadas por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9. Vamos rápidamente, son dos ilustraciones que remarcan nuestro punto esta mañana. Mateo capítulo 9. Nosotros nos dedicamos mientras a refinar entre la transubstanciación y la consubstanciación y hermano José, ¿cómo es que se llama? Entre si somos supralapsarianos o infralapsarianos, mientras nosotros debatimos estas cosas, ¿verdad? Bueno, otros salieron a visitar a los enfermos esta tarde. Está bien, no saben tanto como nosotros, pero nosotros nos dedicamos al ayuno. Mateo capítulo 9. Es necesario hacer estas cosas sin dejar de hacer las otras. En Mateo capítulo 9, el versículo 9 al 13 dice, perdón, se me fue Mateo nuevamente. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los hermanos de Nación de Dios, cuando vieron esto los fariseos, el pasaje no dice así. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está el Señor Jesús.
con una práctica de la vida nueva a contracorriente, sin importar si defrauda en apariencias a otras personas. Ahí está sentado en una mesa en la que ninguno de nosotros quisiera estar sentado, porque de salida sale una foto en Facebook. Mira dónde está el hermanito. Y eso que es muy consagradón el hermano, ¿verdad? El Señor Jesucristo enfrentó algo parecido y les digo, ¿sabes qué? Vayan y aprendan lo que dice Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Varios capítulos después, él vuelve a usar esta sentencia en el capítulo 12, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Por eso el Señor Jesucristo es campeón, mis hermanos. Esto es exégesis dentro de la exégesis. Esta es perspectiva inspirada, divina. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo. Los discípulos tienen hambre. Cuando la gente tiene hambre que no han comido. Pero no se pueden recoger espigas en el día de reposo sin que alguien se ofenda. David y su cuadrilla tienen hambre. Y no es lícito, en verdad no es lícito que los panes de la proposición se le den a David, pero él y su cuadrilla tenían hambre. Id y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificios. En Oseas y en Zacarías, este es el espíritu del nuevo comienzo para esa iglesia. Tenemos el templo ya. Tenemos las murallas. ¿Cómo viviremos ahora? En una devoción desprovista de misericordia. El Señor dice, no, eso es lo que hicieron vuestros padres. No queremos ya más eso. Hermanos, escúcheme con sus dos oídos, por favor. Yo sé que usted quiere un avivamiento para nación de Dios y ya este lugar no es suficiente. Las personas parece que se ponen de acuerdo. Si todas las personas que vienen a esta iglesia vinieran todos los domingos, no cabríamos. Hay una parte que se queda un domingo como para que vengan los otros. Y esa parte se queda el otro para que vengan los unos. Pero si viniéramos todos los que están en lista, no cabríamos. Pero escúcheme bien. Escúcheme bien. No habrá verdadera devoción sin amor al prójimo. Y no habrá avivamiento sin misericordia. No habrá verdadera devoción sin amor al prójimo. Y no habrá avivamiento sin misericordia. Si todas vuestras oraciones, todos vuestros ayunos, no alcanzan para sacrificar algo de tu dinero para alimentar un estómago hambriento, algo no está bien. No habrá verdadera devoción sin amor al prójimo y no habrá avivamiento sin misericordia. ¿Cómo viviremos en este nuevo comienzo? Seguid la paz y la verdad. Seguid la paz y la verdad. Hay una idea debajo de esto. Y es que el hecho de que el sufrimiento iba a continuar aún en el nuevo comienzo. Porque si él dice, no hagan injusticia de las viudas, es porque las viudas seguirán existiendo. Si él dice, no hagan injusticia de los huérfanos, es que los huérfanos seguirán existiendo. Ese nuevo comienzo para estos hombres devotos
a los que Dios había mostrado su amor, estaría rodeado de sufrimiento. Y él no quería que fueran indolentes ni corazones de diamantes al sufrimiento que los rodeaba. No dijo el Señor Jesucristo cuando nos dijo: a los pobres siempre tendréis con vosotros para hacerles bien. Siempre. Esa declaración es tomada superficialmente. Pero a los pobres siempre tendréis, yo no lo dije, lo dijo él. A los pobres siempre tendréis con vosotros para hacerles bien. ¿Qué fue lo que se le demandó a Pablo y a sus discípulos cuando subieron en Primera de Gálatas, que se nos cuenta el testimonio delante de los apóstoles a Jerusalén? Una sola cosa se nos pidió, una sola cosa. Es decir, estaban correctos en teología. Pablo estaba correcto en revelación, en experiencia, en predicación. Una sola demanda se le hizo a Pablo y a su séquito: que no os olvidéis de los pobres. Es decir, todo lo anterior en Pablo estaba bien, pero una demanda pusieron los apóstoles sobre ellos: no os olvidéis de los pobres, hermanos. La formalidad religiosa no sustituye el amor al prójimo y la misericordia. ¿Qué dijo Santiago sobre la religión pura y sin mácula? ¿Qué dijo Santiago sobre cuál es la verdadera religión pura y sin mácula? Y lo dice Santiago a personas que están presumiendo de su fe. Oh, yo tengo mucha fe, soy campeón. Soy campeón, pero Santiago dice en el capítulo 1, versículos 26 y 27, que si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿verdad? Aquí está hablando, oh, maravilloso. Si alguno ostenta de compostura espiritual o de sabiduría alguna, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Hermanos, estas no son mis palabras, y yo sé que siempre hay una manera de contrarrestar el texto para que esto no signifique todo lo que significa. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Capítulo 2, versículo 16. Aquí está una ilustración perfecta de cómo luce un hombre poderoso. Poderoso en oración y en devoción y en congregación y en estudios. Así es como luce un hombre poderoso. Capítulo 2, versículo 16. 15. Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, escuche, id en paz, calentaos y saciaos. Esto es una declaración como profética de bien, es decir, yo te deseo todo el bien, vete en paz, calentaos y saciaos. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermano, yo tengo una necesidad terrible, voy donde un hermano poderoso de esos que ora bastante. Y si el hermano que ora teniendo para suplir la necesidad prefiere orar en vez de suplir la necesidad, se parece al hombre de Santiago. ¿Cómo viviremos en el 2024 si es que acaso queremos ver el poder de Dios sobre la congregación? Seguid la paz y la verdad. Yo quiero que te alcance todo lo que ya sabes. Mira, tú sabes más ahora que lo que yo sabía cuando inicié la iglesia hace 10 años. Yo quiero que te alcance todo lo que ya sabes para mostrar esta vitalidad. Esta vitalidad. Es más fácil discutir por qué no debería haber subsidios para las madres cabezas de hogar. Es más fácil argumentar sobre eso que sacar. Sacar y dar. Nuestro Cristo es
Es esta nueva vida que se le demanda al pueblo, lo que Dios quiere para ellos. Cuando Cristo hacía milagros, a veces despojamos a los milagros del corazón. Enseñamos los milagros como las demostraciones del poder, pero no como las demostraciones del corazón de Cristo. Buscamos razones supraterrenales para la explicación de los milagros, de la multiplicación de los panes. Pero es sencillo. ¿Por qué multiplicó los panes? Porque tenían hambre. Tenían hambre. No es justo que se vayan tarde a su casa. Tenían hambre. Cuando resucitó al hijo de la viuda, la resurrección del hijo de una viuda significa, hermano, la mujer estaba llorando públicamente por el dolor de su hijo y se compadeció. Cuando se compadeció del leproso al que los otros sacerdotes no querían juntarse y le sanó. Cuando le dijo al ciego Bartimeo, que él le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Y él le dijo, quiero, yo quiero. Él no fue indiferente. Eso tuvo una vida de oración tremenda, tremenda. Una vida de ayuno tremenda, sin que eso nublara la misericordia al prójimo, incluso a los que le hacían daño. Él se despojó en el pesebre y vivió perfectamente. Es el mismo el que testifica en Mateo 25 y 26, cuando algunos hombres poderosos le dirán en aquel día, y en tu nombre, no fue en tu nombre que plantamos iglesias poderosas y de sana doctrina. Perdón, así no dice el pasaje. El pasaje dice, no fue en tu nombre. Perdón. No fue en tu nombre que hicimos milagros y echamos fuera demonios. Y él dice, no, yo no los conozco. Porque había gente en la cárcel que ustedes no fueron a ver. Es decir, una cosa no era evidencia necesaria de que yo los conocía. Seguid la paz y la verdad. La salvación nuestra es posible porque Cristo siguió la paz y la verdad. La salvación de nuestras almas es posible porque hay alguien que sí tiene misericordia. Alguien que fue a la cruz a pesar de la aflicción sobre él, a pesar de que no tenía pecados en él mismo. Esa es la sustancia de nuestra salvación. Y si eso no es suficiente poder, no importa todo lo otro que inventamos, ¿verdad? Si eso no es suficiente poder para sacar para un hermano que tiene hambre, manito, este Cristo nuestro es el que ama la verdad y la paz. Él se ofreció a sí mismo por ti, para que puedas tener un nuevo comienzo. ¿Lo has pensado? ¿Cómo vivirás este año? Vivirás como tu Cristo, como Él. Sin temor de lo que los hombres piensen, especialmente los hombres más religiosos. Vivirás con un corazón misericordioso, puesto que su corazón misericordioso es quien te ha traído a la luz. Vivirás en paz con otros en cuanto dependa de ti, porque es Él quien ha logrado la paz entre Dios y tu persona. Él se ha ofrecido a sí mismo, llevando el castigo por nosotros. Él es el que se inclina por los huérfanos y las viudas, por los enfermos, por los pobres. Es Él el que se inclina por ellos. Y al inclinarte por ellos, te pareces a Él. Te pareces a Él. Es necesario hacerlo uno, sin dejar de hacer lo otro. Hemos
He estado demasiado tiempo leyendo historias sobre hombres poderosos. Es tiempo de actuar, mis hermanos. Es tiempo de actuar sobre lo que ya usted conoce, sobre las cosas que ya usted sabe. Este Cristo te ha enviado al mundo para que seas como Él. ¿Cómo viviremos en el 2024? Siguiendo la paz y la verdad. Señor, te damos gracias por tus palabras, porque tú escudriñas nuestras vidas. Y yo ruego que este poder que salva, que el mismo poder que salva se derrame sobre la congregación y los empodere a la misericordia, Señor, a la misericordia. En tu nombre te lo pido. Amén.